Shalom amigos, les habla Joseph, director Jaime, y tú estás escuchando el programa Derech Hashem, el camino de Dios, programa que llega a ustedes de parte del Ministerio Jaime, Ministerio Árbol de las Vidas, el árbol en el que fuimos injertados. Gracias le damos una vez más al Todopoderoso por primero permitirnos amanecer a un nuevo día. Sus misericordias se renuevan cada mañana. Estamos en un día soleado en Ponce, Puerto Rico, donde vemos claramente el cambio que existe entre el invierno y la primavera, donde ya las temperaturas están subiendo, aunque todavía están un poco agradables en lo que respecta a compararlo con el verano. Hoy nos encontramos en el día 28 del mes de marzo y con esto, pues, como de costumbre, un programa más aquí en PAB 550, donde hablaremos de las maravillas que se encuentran en las Sagradas Escrituras y la esperanza que tenemos del cumplimiento de esta. Jaim, el Camino del Nazareno, tiene una página web donde usted puede ver nuestras enseñanzas entrando al sitio web esjaim.com o al sitio web elcaminodelnazareno.com. Lo anunciamos para que si usted desea conocer un poco más sobre nuestras enseñanzas, puede entrar libremente, libre de costo, y poder verlas o escucharlas. Como ustedes saben, la vez pasada estuvimos aquí en PAB, y le damos gracias a la familia PAB por el espacio que nos provee, hablando de cómo este próximo domingo, el domingo 28, hablaríamos de la Pascua, de la última Pascua que celebró Yeshua el Mesías. Para el calendario tradicional que la cristiandad observa hoy en día, pues hoy comienza la entrada triunfal de Jesús por Jerusalén. Pero de acuerdo al calendario que el pueblo de Israel observa el día de hoy, la noche de ayer se celebró la Pascua. En otras palabras, el día de hoy es el día 15 del mes de Nisan, de acuerdo al precepto bíblico. Claro, estamos siguiendo el conteo del tiempo de acuerdo al calendario que Gilel II le dejó al pueblo de Israel después de la destrucción del templo, para poder, dentro de la dispersión que se encontraban, o que hasta el día de hoy sigue, eh, preservar los tiempos señalados de acuerdo a este calendario. Y nosotros reconociendo eso, pues sabemos que hay ciertas cosas del calendario que debemos conocer, o mejor dicho, ajustar para poder llevar mejor las cosas. Lo que es interesante es comprender qué es la Pascua y por qué Yeshua celebró la última Pascua. Eso que usted conoce como la última cena, amigo, que en diferentes lugares del mundo se habla de la última cena, incluso hay una pintura donde se presenta a Jesús sentado en una mesa y todos sus apóstoles en una mesa larga, nada que ver con la realidad del pueblo judío de la época del Segundo Templo, donde la forma de sentarse en la mesa era muy diferente. Eso que usted conoce como la última cena realmente era una cena de Pascua. Yeshua de Nazaret, Jesús de Nazaret, nació en el pueblo de Israel, nació del linaje de David, era judío de nacimiento, fue circuncidado el octavo día, fue presentado en el templo de acuerdo al precepto de Moisés, observó las leyes divinas. Incluso si usted lee el Evangelio de Juan, usted va a encontrar que él le dice a sus discípulos: ámense los unos a los otros, guarden este mandamiento de amarse los unos a los otros, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Así que Jesús de Nazaret está reconociendo que él guardó las leyes divinas que aparecen en lo que usted conoce hoy como el Pentateuco, la Torá. Yeshua, como observante de estas leyes divinas que fueron entregadas por Dios, si la desobedecía, de seguro no podría ser el Mesías, sería un impostor. Y claramente él dice en el Evangelio de Juan que él guardó los mandamientos de su Padre. Yeshua el Mesías, todo el tiempo que estuvo viviendo en este mundo antes de su muerte, observó las leyes divinas, las leyes que el Creador dio. Y entre ellas se encontraba que 3 veces al año el pueblo de Israel debía presentarse ante el Eterno en el lugar donde Dios escogió por poner su nombre. Esto es una forma de aludir al templo y al monte de Jerusalén. 3 veces al año tenía que presentarse. Estas 3 veces equivalen a la temporada donde se celebra la Pascua, la temporada donde se celebra Pentecostés y la temporada donde se celebra la fiesta de los tabernáculos. 3 veces al año tienen que presentarse. Si usted mira el Evangelio de Juan, usted va a encontrar que Yeshua de Nazaret cumplió con estos mandamientos. Yeshua de Nazaret subió a Jerusalén para cumplir con el mandamiento bíblico de observar la fiesta. Y hoy
que se va a hablar dentro de la cristiandad sobre la entrada triunfal de Yeshua en Jerusalén, nos lleva a preguntarnos por qué Jesús entra a Jerusalén. Claro, nosotros anoche conmemoramos la Pascua del Mesías, porque el maestro Nazaret dijo en el capítulo 22 de Lucas: haced esto en memoria de mí. Es decir, que Yeshua le dijo a sus discípulos que le enseñaran a los discípulos, porque si usted lee el Evangelio de Mateo, va a encontrar al final que Yeshua le dice: hagan discípulos a las naciones y enseñen a guardar las cosas que yo les he ordenado. Así que si Yeshua le dijo a sus discípulos que hicieran más discípulos, pues entonces los discípulos deben imitar las enseñanzas de los discípulos que siguieron las enseñanzas del maestro. El maestro le dijo a sus discípulos: haced esto en memoria de mí. Pero, ¿qué tenían que hacer ellos en memoria de él? ¿Qué significaba hacer esto en memoria de mí? Obviamente, usted va a encontrar que Yeshua, en ese texto de Lucas, está partiendo pan, tomando vino dentro de la cena de la Pascua. Si usted lee el capítulo 22 del Evangelio, mejor dicho, el capítulo 12 del libro de Éxodo, usted va a encontrar que dice el Eterno que el pueblo de Israel tenía que coger un animal el día 10 del mes, tenían que separarlo por varios días, examinarlo, que fuera perfecto, y celebrar la Pascua. Incluso dice el texto que el Cordero es la Pascua. Por consiguiente, aunque en el texto que usted tiene de Lucas o de Mateo o de Marcos, no ve por ningún lado que diga que en la mesa había un cordero, se da por entendido que existía dentro de esa cena un cordero, porque la escritura dice que la Pascua es el cordero. Usted podría decir: pero es que Jesús es el cordero. Sí, amigo, Jesús es el cordero de acuerdo al evangelio de Juan. Y Juan es un evangelio muy diferente, su mensaje es muy diferente en comparación a los sinópticos. Y estamos leyendo hoy en día, en estos momentos, Lucas 22. Vas a encontrar en el versículo 7 lo siguiente: entonces llegó el día de los ácimos, en el cual era necesario sacrificar la Pascua. Y envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparanos la Pascua para que comamos. Ahí vemos claramente que Yeshua le está diciendo: vayan y preparen la Pascua. Si usted fuera de esa generación, si usted fuera Pedro y Juan, y usted lleva años desde pequeño escuchando las enseñanzas de Moisés, porque son las leyes divinas que Dios le dio al pueblo, y hubieses escuchado al Señor decir: ve y prepáranos la Pascua para que la comamos, ¿qué hubiera hecho usted? ¿Qué usted cree que hubiera hecho Pedro y Juan? ¿Cómo hubieran entendido esas palabras? De seguro que lo hubieran entendido de acuerdo a cómo se encuentra en las Sagradas Escrituras. La Pascua es el cordero, pues tenemos que ir a preparar el cordero para comer la cena. Y esto es interesante porque vas a encontrar que durante la cena el maestro toma un pedazo de pan. Es decir, que ya estaban cenando. ¿Qué estaban cenando? ¿Solamente pan? No, amigos. Había hierbas amargas y había un cordero. Así que durante esa cena, el maestro coge un pedazo de pan y comienza a establecer un principio basado en la Pascua que trastocaría a futuras generaciones a través de sus discípulos. Y sobre eso vamos a estar hablando, con el favor del cielo, en el programa de hoy. Pero, vuelvo y repito, cuando hablamos de la entrada triunfal o de la entrada de Jesús a Jerusalén, ¿por qué Yeshua entró a Jerusalén? Usted podría decir: porque llegó el momento de su muerte. Sí, iba el maestro eventualmente a morir, porque así fue destinado por la Sagrada Escritura, por la revelación divina. Pero antes de su muerte, Jesús tenía que cumplir con el mandamiento bíblico de celebrar la Pascua. Y Yeshua se presentó a Jerusalén durante la temporada de primavera, en el mes de Aviv, el mes de Nisan, a comer la Pascua, que es lo que Lucas nos dice en el capítulo 22. Cuando llegó el momento de sacrificar la Pascua, cuando llegó el momento de los panes ácimos, Yeshua le dice a los discípulos: vayan y prepárenme la Pascua para que la comamos. Así que Yeshua va a cumplir con el mandamiento bíblico que se encuentra en Levíticos 23. Y mire qué interesante. Él va a sembrar un precedente que va a trastocar no solamente, que va a tocar no solamente, amigo, a los judíos que creyeron en él, sino también a gentiles, porque vas a encontrar a Pablo de Tarso hablar del pan y el vino como la Pascua de Yeshua el Mesías. Y los discípulos le preguntan en el versículo 9 del capítulo 22 de Lucas: ¿dónde quieres que preparemos?
Y él les dijo, he aquí al entrar a la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, a seguirlo hasta la casa en la cual entre. Y decid al dueño de la casa, te dice el maestro, ¿dónde está el aposento en el que he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, dispuesto a prepararla allí. ¿Preparad qué allí? La Pascua. Y fueron y hallaron, como les había dicho, y prepararon la Pascua. Versículo 13. Y cuando llegó la hora, ¿qué hora es esa, amigo? La escritura dice en el libro de Levíticos y en el capítulo 12 y 13, si no me equivoco, de Éxodo, que al atardecer del día 14 debía sacrificarse la Pascua. Y aquí entra un gran problema, porque vamos a encontrar que los evangelios sinópticos dicen que Yeshua, Jesús, comió la Pascua, y Juan dice que murió en Pascua, para que se cumpliera la escritura. Y usted podría decir, aquí hay un gran problema, incluso en ciertos círculos he escuchado decir que Yeshua realmente no celebró la Pascua, celebró una cena fuera de la Pascua, y aunque él la llamó la Pascua, realmente no era la Pascua. Imagínese usted el Mesías, el enviado de Dios, que viene a hacer la voluntad de Dios, hacer algo contradictorio a lo que Dios dijo que tenía que hacer. Imagínese usted, ¿sería él el Mesías? Imposible. Como dice el maestro, lo que yo veo a mi padre hacer, eso hago. Por consiguiente, el Mesías debía obedecer los preceptos divinos. Ahora, ¿cómo reconciliamos el problema? El secreto de ese problema, amigo, está en comprender, estudiar, tomar el tiempo de estudiar el segundo templo y los diferentes calendarios que existían en la época del segundo templo. En la época del segundo templo fue un tiempo bien difícil en el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque hubo una crisis de autoridad. Los sacerdotes, que fueron los encomendados por Dios de guiar al pueblo en el conocimiento divino, se habían politizado y se habían convertido en personas que estaban más interesadas en las relaciones sociopolíticas con el Imperio Romano en vez de envolverse en los asuntos que el Eterno les había encomendado. Y eso trajo consigo que se levantaran diferentes facciones, cada uno reclamando autoridad divina para guiar al pueblo en la situación que se encontraba. Y esto es clave para entender un texto en la escritura donde a Jesús le preguntan, ¿con qué autoridad tú haces las cosas que tú haces? Y Jesús le dice, les hago una pregunta. ¿Lo que hacía Juan era de los hombres o era del cielo? En otras palabras, la autoridad de Juan. Y obviamente le decían, ellos pensaban dentro de ellos, si decimos que la autoridad de Juan es de los hombres, vamos a traer un problema con el pueblo porque el pueblo pensaba que era profeta. Y si le decimos del cielo, pues nos va a responder fuertemente este rabino, porque Jesús era un rabino, si no lo sabía. Como dice el texto, si respondían que venía del cielo, entonces le va a responder por qué no le hicieron caso. Y ellos prefirieron callar y no decir nada. Y Yeshua les respondió, pues tampoco les diré con qué autoridad hago lo que hago. Claramente, Yeshua está dando alusión de que el ordenamiento, la autoridad, la minjá en hebreo que recibió Yeshua el Mesías viene de parte de Juan, que de parte de Juan se lo dio Dios. Esto lo vemos cuando Yeshua es inmerso en las aguas por parte de Juan. Y esto es importante porque Juan el inmersor es de linaje sacerdotal. El papá de Juan, Zacarías, él se llamaba Johanán ben Zeharia, ese era su nombre hebreo. Johanán, que usted conoce como Juan, Ben, hijo de Zeharia, Zacarías, su papá era sacerdote. Si usted mira el libro de Lucas, usted va a encontrar que él estaba cumpliendo con la función sacerdotal que le correspondía cuando recibió el anuncio de que sería su esposa, quedaría encinta y nacería Juan, el inmersor. Y esto es importante porque esto nos da un ejemplo de la crisis de autoridad que había en ese tiempo. Y en ese tiempo, por causa de la crisis de autoridad, cada grupo comenzó a reinterpretar los textos bíblicos de acuerdo a cómo ellos lo entendían y cada uno ajustó el tiempo de acuerdo a cómo ellos lo entendían. Y cuando usted conoce esto, se va a reconciliar fácilmente el hecho de que los sinópticos nos presenten a Yeshua haciendo Pascua y Juan nos presente a Yeshua muriendo en la Pascua. A los ojos de Juan, Yeshua muere por los pecadores. Obviamente, así lo dice la Escritura. Y entre los pecados divinos estaba cambiar los tiempos. El Eterno prohibió al pueblo cambiar los tiempos de sus fechas señaladas.
Esto es importante, ¿por qué? Porque en la historia de la cristiandad vemos que después de la muerte de Jesús y de los apóstoles y de los primeros discípulos de los gentiles, comenzó a ocurrir un fenómeno muy interesante y es que comenzó a cambiarse ciertas cosas que los apóstoles habían dejado que tienen su origen en la escritura. Por ejemplo, hoy en día se celebra el día de la muerte de Jesús, bien diferente a lo que se conmemora, mejor dicho, bien diferente a lo que está establecido en la escritura. El Mesías celebró la Pascua y murió al otro día. ¿Qué día es ese? De acuerdo al calendario. Obviamente, si lo vamos a llevar al calendario que tenemos hoy en día, que es el calendario que se conoce como el calendario de Gregorio, pues no va a caber dentro del calendario ese día. Y entendemos el que se fije un día como Viernes Santo para esto. Pero si desconocemos el origen de ello, pues podríamos cometer el gran error de llamar algo que no es, como si fuera. Ahora regresemos al asunto de la celebración de la Pascua. Vemos claramente en los textos de Lucas 22 que Jesús de Nazaret está celebrando la Pascua con sus discípulos. Incluso cuando llega la hora, y esa hora se refiere al momento donde es el tiempo indicado por el estatuto bíblico de celebrar la Pascua, él se reclina con los apóstoles y les dice en el versículo 15 del capítulo 22, cuán intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de que padezca. Es decir, que el maestro deseó con todo su corazón celebrar esa Pascua con sus discípulos antes de morir. Y él continúa diciendo, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando una copa, después de dar gracias, dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Yeshua está relacionando la Pascua con el reino de Dios. Y eso es bien importante. Continúa el texto diciendo, y tomando un pan, después de dar gracias, lo partió y les dijo, diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros está siendo dado, haced esto en memoria de mí. Se les llamaban cristianos, amigos, porque seguían al Cristo, porque se decían que ellos estaban ungidos con el Espíritu de Dios, como el Cristo también estuvo ungido por el Espíritu de Dios. Imitaban al Cristo. Miren, interesante. ¿Y por qué hoy en día no hacemos eso en memoria de Él? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó en la historia? ¿Será acaso que debemos regresar a conocer al Cristo de los textos, al Cristo de las Sagradas Escrituras y comenzar a hacer lo que Él dijo que debíamos hacer como sus discípulos? Porque el Maestro dijo, haced esto en memoria de mí. O sea, que cuando llegase la fiesta de Pascua, bíblicamente hablando, ya no se puede observar como está en la Escritura, y cuando digo como está en la Escritura me refiero al Pentateuco de la Torá, porque obviamente para celebrar la Pascua hay que ir a Jerusalén, hay que sacrificar un cordero y comerlo y tiene que estar la persona circuncidada. Pero el Mesías dentro de la Pascua dejó un estatuto que lo puede cumplir todos, circuncidados o incircuncidados, en otras palabras, judíos o gentiles, y es comer pan y tomar vino. Sentarse en la noche de la Pascua y comer pan y tomar vino en memoria de él. ¿Por qué? Usted va a encontrar en Corintios, en 1 Corintios 11, que Pablo de Tarso le llama la atención a esa congregación porque tenían unas conductas que que no iban a la par con lo que significaba ser parte de la familia del Mesías. Y usted va a encontrar en el versículo 17 que él dice que no se congregan para lo mejor y que hay divisiones dentro de la congregación. Y él aprovecha ese momento para hablar de la Pascua de Yeshua el Mesías, donde él dice en el versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os transmití, que el Señor Yeshua la noche que era entregado tomó pan y habiendo dado gracia lo partió y dijo, este es mi cuerpo, que por vosotros, que he dado por vosotros, haced esto en memoria de mí. Y así mismo tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebáis en mi memoria. Y Pablo de Tarso dice, a menudo que coméis el pan y bebéis la copa, la muerte del Señor proclaméis hasta que venga.
Entonces nos debemos preguntar qué entendían los discípulos con respecto a este ordenamiento del Maestro Nazaret, que nosotros debemos entender y retornar a él para que entonces podamos ser imitadores del Cristo. ¿Qué significaba eso? Si usted mira, Pablo de Tarso va a unir lo que Yeshua hace en Pascua con el llamar la atención de la congregación no comportarse adecuadamente, sino que hay divisiones y contiendas entre ellos. Y esto porque cuando comemos el pan y el vino, estamos diciendo que pertenecemos a una familia por causa de aquel que se dio para darnos vida. Que eso es el significado de Éxodo. Usted va a encontrar que todos los que comieron en el libro de Éxodo, la Pascua, la noche que iba a pasar el ángel de la muerte a quitarle la vida al primogénito, vivieron y fueron los que salieron y fueron los que fueron adoptados en el Sinaí como hijos de Dios. Así que es lo mismo. Cuando usted come el pan y toma el vino, es como si estuviera comiendo ese cordero que da vida y le recuerda a usted que usted fue adoptado y pertenece a una familia. Y si somos una familia, en la familia no debe haber divisiones y contiendas, sino una hermandad que nos une en un solo propósito, el Mesías. Que incluso en los últimos discursos que el maestro Nazaret dio, el último discurso que el maestro Nazaret dio, la noche que iba a ser arrestado, antes de ser arrestado injustamente, él le dijo a sus discípulos, en esto conocerán. ¿Quiénes conocerán? Los de afuera, que ustedes son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Por eso es que Pablo de Tarso utiliza la cena de Pascua como un modelo para hablarle a la congregación de Corintios de ustedes se están reuniendo y lo que hay es división. Y si comen el pan y el vino que representa comer la Pascua, no puede tener esa conducta la congregación porque no se están comportando no con el amor del Mesías, no como una familia adoptada por Dios, sino como personas que están tirando al suelo lo que el Mesías hizo. Y por eso es que él dice que el que beba la copa y come el pan indignamente acarrea sobre sí juicio. Así que nosotros, entendiendo estas cosas, amigos, la noche de ayer nos sentamos, cada uno en sus hogares, obviamente por razón de la situación del coronavirus, y lavamos los pies los unos a los otros, enseñando cada uno que el que es grande en el reino de los cielos debe ser servidor en este. Y a la misma vez partimos el pan, tomamos el vino y comimos hierbas amargas, cada cosa representando un elemento de nuestra redención. Las hierbas amargas nos recuerdan la amargura que vivíamos antes de ser salvados por el Cordero de Dios. El pan nos recuerda cómo el Mesías entregó su carne para darnos vida. El vino nos recuerda cómo el Mesías derramó su sangre para iniciar el nuevo pacto. Pacto que Dios renovaría con el pueblo de Israel y nosotros, que no estábamos contemplados, hemos sido invitados por el amor de Dios en Yeshua el Mesías. Algo que hablaron los profetas, pero no sabían que iba a suceder, y eso lo enseñan los evangelios y las cartas de los discípulos. Cuando nos sentamos a comer el pan y tomamos el vino, tenemos primeramente conciencia de dónde nos sacó el Eterno, pero también pensamos hacia dónde vamos. Porque si miras el relato del Éxodo, los israelitas fueron salvados del ángel de la muerte, pero también salieron de allí hacia un lugar. Llegaron al Sinaí. Dios les dio el pacto. Los adoptó como pueblo suyo y los introdujo a la tierra que iban a recibir en herencia. Así que cuando nos sentamos a comer el pan y a tomar el vino en memoria del Señor, recordamos de dónde el Eterno nos sacó. ¿Por qué nos adoptó como sus hijos? ¿Y cómo pertenecemos a la Brit Hadashah, al pacto renovado, como él dice en este texto? Versículo 20. Igualmente la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, la cual es derramada por vosotros.
Recordamos que pertenecemos al nuevo pacto. Pero recuerde bien, amigos, el nuevo pacto se encuentra en Jeremías 31, donde Dios dice que había un pacto con la casa de Israel, la casa de Judá. Un mejor pacto con el que hizo en el Sinaí. Y nosotros, que no éramos pueblos, hemos sido hechos conciudadanos con los santos, miembros de la familia de Dios. ¿Por qué? Porque el maestro Nazaret dice que no volverá a tomar esa copa hasta que la vuelva a tomar en su reino. ¿Qué reino se refiere él? En su regreso. Cuando el maestro regrese, el reino de los cielos se hará realidad en la tierra. Así que mientras el Mesías tarda en llegar, nosotros cada vez que celebramos la cena de Pascua de Yeshua el Mesías, proclamamos su muerte hasta su regreso. Pero proclamamos su muerte como un recordatorio de lo que significa. De dónde me sacó. Cómo Dios me adoptó por medio de él. Y ahora me lleva ¿hacia dónde? ¿Hacia el cielo? ¿Fue eso lo que predicaron los discípulos? ¿Que la meta es vivir en el cielo para siempre? ¿O ir al infierno para siempre? No. Ahora esperamos que venga el Redentor para establecer el reino de Dios, que no es otra cosa, amigo, que un reino de justicia, un reino donde los tiranos no serán más, donde aquellos que explotan los recursos de la tierra para enriquecerse no existirán más, donde aquellos que a costa del sufrimiento de los humanos continúan llenando sus graneros de oro, plata y piedras preciosas no existirán más. Un reino donde la creación volverá a ser como era al principio, buena, donde la justicia reinará. Como dice el profeta Isaías en el capítulo 2, donde las naciones ya no utilizarán las armas para hacer la guerra, sino que las convertirán en instrumentos para labrar la tierra. Donde los animales ya no tienen que ocultarse de los seres humanos por el peligro de que nosotros somos sus destructores. Donde usted puede ver el amanecer y respirar aire puro. Y no tiene que ocultarse del calor del sol porque el sol no hemos dañado la capa de ozono. Un mundo perfecto como Dios es perfecto. Con esa razón es que celebramos la Pascua. Porque a través de la muerte del Mesías, los que eran indignos para entrar a ese mundo, a esa era, a ese reino, se les dio una oportunidad. Y si usted pertenece a esos que recibieron esa oportunidad, debe conducirse de manera correcta hasta que el Maestro regrese. ¿Por qué? Porque así mostramos al mundo lo que es la justicia de Dios, lo que es lo correcto. Incluso el libro de Revelaciones dice que la novia se viste de blanco y que esa vestidura blanca no es otra cosa que los actos de justicia. Así que practiquemos la justicia para que todos vean al Señor en nosotros. Ese es el significado de la Pascua, amigo. Si no entendemos el principio, no vamos a entender el final. ¿Cómo se cambió? Pues claro, por el desconocimiento y gracias al cielo por las cosas que están pasando hoy en día, porque muchos descubrimientos han aparecido que nos arrojan luz de cómo se entendían las cosas en el tiempo antiguo. Y me llama mucho la atención que aún profesores de universidades cristianas están reconociendo que muchas de las doctrinas que el cristianismo adoptó mucho tiempo después de la muerte de los apóstoles eran extrañas a las enseñanzas de los apóstoles. Y están hablando de las enseñanzas de los apóstoles como una acción de reparación de la doctrina pura de los apóstoles. Y gracias le damos al Eterno por eso, porque es una señal clara de que el Mesías está a la puerta. ¿Estás listo? Les invito a que estén listos. Bueno, no tengo tiempo para más. La semana próxima estaremos nuevamente en otro programa más del Camino de Dios. Gracias le damos a la familia PAB por este espacio que nos dan. Con el favor del cielo, hasta la semana próxima. Que tengan excelente semana. Shalom.